un aplauso más fuerte al Señor Todopoderoso, el Dios grande. Qué bueno estar en la casa del Señor, agradeciendo infinitamente lo que Él está haciendo con nuestras vidas. Puede sentarse, tenga la amabilidad. Damos gracias a estos hijos. Bueno, tengo muchos nietos e hijos. Hemos preparado nuestros corazones por el llamado que Dios nos ha hecho y ese compromiso. Damos gracias al pastor David Anderson, su esposa Katia. Estos hijos, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y Dios nos conectó con estos valientes, con el pastor David y su esposa Katia, y está conectado a nuestros corazones, a nuestro vientre del Centro Oasis de Vida. Y vienen cosas grandes para este ministerio, y no una retórica de decir que vienen cosas grandes por decirlo, sino que ya Dios ha establecido un parámetro y ha establecido un mapa de ruta donde vamos nosotros a caminar en su presencia conforme a todo lo que Él nos ha dicho, porque la palabra del Señor no retorna vacía, y hay palabra profética, hay promesa sobre este ministerio, y hay promesa sobre usted. Dile al que está a su lado, hay promesa sobre ti. Tengo una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y esa palabra, poderoso, aprovechar, esta es una casa de excelencia. Me sentía gozoso ahí cuando fue la joven a preguntarme qué quería. Café, yo le dije, bueno, tráeme unos camaroncitos con tostones. Ella me dijo, sí, no hay problema, porque aquí hay determinación. No, pastor, no hay problema, yo se lo preparo. ¿Dónde está? Mírala allá, esa campeona. Y eso se llama excelencia, el servicio, porque nacimos para servir y estamos para servir. Y el que quiera ser grande en la tierra, si usted quiere ser grande, sirva, porque el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Pero hoy el Señor me dio un título, bueno, no sé, se le pone el título a los mensajes. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Pero quién? ¿El Teófilo Alcántara? No, lo está diciendo el Señor. Lo que hago yo, el Señor, ¿quién lo estorbará? Lo que significa que hay estorbo en el camino. Cuando nos proponemos servir al Señor, aparecen estorbo, aparecen piedras de tropiezo para impedir que usted llegue a su destino. Pero el Señor nos habla hoy que no importa lo que esté mirando, que usted no está bajo una circunstancia que tenga el poder y la autoridad para estorbar lo que ya Dios determinó para ti. Y el profeta, el ilustre profeta Isaías, en el capítulo 43, nos dice en el versículo 13, dice lo siguiente: aunque antes que hubiera día, yo era. Eso es el Señor hablando. Y no hay quien de mi mano se libre. Lo que yo hago, o lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Sabemos que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Dice la Biblia en Efesios 6:12 que nuestra lucha, nuestra batalla no consiste en una lucha humana, sino
que nuestra lucha emana de una fuente de tinieblas que fue revelada al apóstol Pablo cuando él dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra espíritus, contra huestes celestiales de maldad que operan en las regiones celestes para impedir, para estorbar el propósito de Dios en tu vida. Pero qué bueno que el Señor nos revela y dice que lo que Él hace nadie podrá impedirlo. Y Él le llamó a usted antes de nacer, le puso nombre para que hoy esté usted sentada ahí en esa silla como un depósito divino para establecer la cultura del reino en la tierra. Porque usted nació para triunfar, usted nació para establecer la cultura del reino en la tierra, para ser la luz del mundo, para estar, oh my God, para desplazar las tinieblas donde quiera que estén. Y aunque hay un mundo de tinieblas, usted es luz. Y como luz, cuando la luz llega, las tinieblas tienen que desaparecer. Y usted es luz. Y aquí el ilustre profeta Isaías certifica y le califica que no importa lo que usted vea, no importa la circunstancia por la cual le esté permeando a usted, sea negativa o no importa la magnitud de ella, hay una garantía de parte de Dios que el proceso por el cual usted está pasando no será permanente, es pasajero, porque Dios dijo que nada estorbará su camino. Aleluya. Dios está llamando a una iglesia. Permítame decirle que la iglesia de Jesucristo está en el máximo punto de influencia hoy. Hoy Dios le ha empoderado a la iglesia y la iglesia está en el punto más alto de influencia de poder en la tierra. Influencia en lo económico, influencia en lo político, influencia en todos los lugares estratégicos de gobierno, de negocio, empresarial. Pero usted necesita despertar y que una palabra traiga rompimiento en su paradigma, en sus pensamientos de conformismo, para que usted arrebate lo que ya Dios ha determinado para su vida. Dios dice a través de su palabra que Él fue antes y que fuera de Él no hay nada, ni después de Él. Antes los filósofos, y no muy lejos, hablaban de que la iglesia iba a desaparecer porque la consideraban ignorante y que la ciencia iba a avanzar vertiginosamente, que iba a avanzar rápidamente y que la iglesia no iba a existir, la iglesia de Jesucristo. Pero Jesucristo dijo que todo pasará, mas mi palabra no pasará. Lo que significa que su reino sería establecido por encima de todas las cosas. Un filósofo llamado Nietzsche dijo que Dios estaba muerto y quiso infundir ese pensamiento y quiso que la iglesia se separara, que Jesucristo fuera anulado, y dijo que Cristo estaba muerto y que se quedó muerto. Satanás había tomado su boca para escribir, para influenciar negativamente en contra de la iglesia. Se unió al humanismo, corriente que camina en contra del reino de los cielos. Y se creyeron en un momento que habían triunfado. Pero recientemente leí un libro en inglés que se titula El siglo de Dios. Y estos científicos plantaron una tesis diciendo que Nietzsche había fracasado porque Nietzsche había dicho que con el avance de la ciencia, la tecnología y la información, la iglesia iba a desaparecer. Y estos hombres dijeron que ahora con la ciencia, la tecnología y la información, la iglesia creció
y explotó con poder y gloria sobre la tierra. Hoy, en tu llamado, Dios te da una visión. Te da una misión y te da una estrategia. Y en el marco de la estrategia establece meta que Él te ayuda a cumplirla. La iglesia no es una varita mágica. Yo no creo en esto que me estén diciendo que de la noche a la mañana te harás rico. Todo lleva un proceso. Y Dios te llamó y tiene que prepararte y procesarte. Tiene que tener una visión en tu corazón. Tiene que tener una misión. Tiene que tener una meta. Tiene que tener una intención y una estrategia para alcanzar lo que ya Dios ha determinado. Pero mucha gente dice, oye, ya Dios hizo lo que iba a hacer contigo. Ya mañana tú alcanzaste. Ya mañana tú lo lograste con una filosofía de microondas. Una teoría de la rapidez, del afán y la ansiedad. Pero Dios no camina así. Necesita procesarte, necesita prepararte. Dios no va a permitir que se estorbe tu camino, pero necesita procesarte porque Él va a formar tu carácter. Él tiene que formarte para que sea hoy su representante del reino, porque tú no vas a ser un representante del reino sin carácter, flojo. Oh my God, un representante del reino de Dios fluctuante, sin determinación, sin horizonte, sin visión, sin meta, sin criterio. Yo creo en lo sobrenatural y caminamos en lo sobrenatural. Dios te da una palabra y te sana, pero no es suficiente que te sane. Las señales son para manifestar su poder y su reino, para que crean en Él. Pero tú necesitas hacer algo. Necesitas establecer la cultura del reino en la tierra. Necesitas traer cambio, rompimiento, abrir paso para que hoy se establezca el Dios vivo en esta tierra. Dios no está llamando a ignorante. El ignorante que se quede con el enemigo. Dios está llamando hombres y mujeres que sean influencia, con un liderazgo puro e influyente, pero no porque te den mucho like desde la casa haciendo cosas para que te den like. Es que tú seas un instrumento de transformación a tu prójimo y que tú tengas la capacidad de amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso consiste el liderazgo puro. Y ese amor infinito de Dios va a permitir que tu entorno sea influenciado y digan, esa es una hija de Dios, ese es un hijo de Dios, y la gente te siga y tú puedes ser un agente transformador en la sociedad. Hoy en América Latina el evangelio ha repuntado como nunca y el enemigo está temblando porque hombres y mujeres de Dios se pararon en la brecha y dijeron, nosotros hoy vamos a ser senadores, nosotros hoy vamos a ser diputados, nosotros hoy vamos a ser presidente y vamos a pisar al enemigo, como dice Efesios, que el enemigo está bajo los pies de la iglesia, pero tenemos que demostrarlo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer algo. Aleluya. En Brasil hay 200 senadores, 200 diputados evangélicos comprometidos y 8 senadores. En México el presidente es un hombre comprometido con Dios. Dios está llamando a la iglesia hoy a ponerse los pantalones espirituales para que el enemigo no le coma los caramelos como lo hizo antes. Las grandes empresas le corresponden a los hombres y mujeres de Dios. La silla en el Congreso le corresponde a hombres y mujeres de Dios. Por eso Satanás ganó terreno con el aborto en muchos países, con el movimiento LGTBQ, lesbianismo, homosexualismo y casamiento, porque la iglesia se quedó rezagada debajo de un armú donde el Señor dijo que Él te iba a dejar en el mundo para que sea la luz del mundo, para que sea la sal de la tierra. Pero si no sale, no va a influenciar a nadie. Y tampoco va a influenciar a nadie con el dedo índice y
y con el pulgar. Va a influenciar a alguien saliendo al terreno a hacer el trabajo, preparándote, leyendo, orando, estudiando las ideas que Dios te da, ponerla a funcionar, porque los recursos ya lo tiene. Los recursos están en el cielo. Y cuando tú obedeces a Dios, cuando te detienes a darle el primer lugar a Dios, Él quita los estorbos de tu camino. Él le dijo a Abraham, en el capítulo 12, Abraham, deja tu tierra y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Abraham era un hombre que estaba pasando por una situación que tal vez usted se identifique con alguna de ellas. Abraham estaba en Ur, donde hoy es Irak. Ahí estaba con su padre Harán. Harán tenía 2 hijos. Abraham era el mayor y el más pequeño, Harán, padre de Lot, murió. Y Taré se mudó a un pueblo llamado Harán, precisamente. Y ahí se quedó. Abraham se había casado. Su mujer era estéril. Su futuro era oscuro aparentemente. Su padre era idólatra. Y vivió una vida sin esperanza. No había seguridad. Con muchas veces hoy estamos viviendo momentos que se ven como oscuros, momentos que se ven sin esperanza. Pero cuando Dios está, Él trae esperanza, Él trae vida. Cuando buscamos a Dios, escuchamos a Dios, Él te traslada al lugar de la bendición. Él te mueve para bendecirte, porque tú no dependes de la circunstancia ni de los obstáculos que haya en el camino. Abraham se movió. ¿Y sabe qué pasó? Que el papá de Harán salió para Canaán, la tierra donde Dios ya le había dicho que iba a llevar a Abraham. Pero el papá murió en Harán, era un idólatra. Y Dios se le revela a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a un lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. En otra palabra, yo depositaré en ti mi visión y tú establecerás mi reino en la tierra. Dios, cuando tú le crees, Él deposita su visión en tu corazón y en tu mente. Los grandes pensamientos y los grandes pensadores han estado conectados con Dios en la tierra. Los grandes científicos, si usted lee, va a encontrar que Newton era leyendo la Biblia que vivía, y ahí recibió la revelación de la teoría de la gravedad, de la ley de la gravedad. Adam Smith, el padre de economía, dice que estaba adorando a Dios y le llegó ese pensamiento allá en Boston, Massachusetts, donde tenemos nuestra iglesia, y le vino la idea del principio económico más famoso que hay. Para los que son economistas deben saber quién es Adam Smith. Pero Abraham tuvo que pasar por varias etapas. Tuvo que salir de donde estaba. A veces nosotros estamos en un sitio y no nos queremos mover. Cuando Dios te llama y tú entiendes que Dios te llamó, porque Él escoge y llama. Y si usted está aquí hoy porque Dios le llamó. Si usted está escuchando la palabra es porque ya Dios determinó que escuche la palabra. Pero tiene que salir cuando Él te llama. Tiene que hacer algo. Abraham hizo algo, se movió. Pero llegó a la primera etapa. Abraham, su primera etapa fue moverse. El primer paso que tú debes hacer cuando Dios te llame es moverte. Es moverte del lugar donde está. Puede ser un estado mental donde esté. El campo de batalla nuestra es la mente. Hay un libro de un autor que se llama Sankipani, que escribió el libro Los 3 campos de batalla. Y él narra ahí experiencia
de la lucha, de la batalla de la mente, y la batalla que tenemos con el mundo, y la batalla que tenemos con Satanás. 3 elementos que van a estar presentes para estorbarnos. Pero qué bueno que el Señor nos recuerda que nada te va a estorbar cuando tú tienes la visión determinada para servirle a Dios. Nada te va a estorbar cuando tú tienes compromiso. Nada te va a estorbar cuando te determinas a hacer lo que tienes que hacer. Por eso el Señor dice que este evangelio no es para cobardes. Aún los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Pastor, pero ¿cómo así? Si los que son perezosos, los que no se determinan, los que se dejan amilanar del enemigo y no avanzan y se dejan vencer por el estorbo, se convierten en gente cobarde y no pueden establecer el reino de Dios en la tierra. Pero hoy te tengo una buena noticia, y es que el Señor dijo que si Él está contigo, ¿quién contra ti? Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? ¿Podrá el enemigo separarte del amor de Dios? ¿Podrá el enemigo estorbarte para que tú alcances lo que ya Dios ha puesto en tu corazón? Es un asunto de tiempo, de procesarte. Yo no sé cuál es el proceso el cual tú estás viviendo. ¿Acaso esta iglesia se va a quedar aquí por todo el tiempo? No, hay una preparación para el pastor, hay una preparación para su esposa, para el liderazgo, hay una preparación en liderazgo. Porque Él no te va a entregar algo a ti si no está preparada o preparado para recibirlo. Hay gente que quiere riqueza, pero si te da riqueza te pierdes y te mueres. Tienes que prepararte primero. Hay gente que quiere un carro de lujo, pero primero Dios te va a dar una casa. Porque tú no se da con tener un Mercedes-Benz y la casa que se esté cayendo. Primero Él tiene que darte una buena casa para darte un buen carro. Entiendo yo. Y entendiendo los procesos de preparación de Dios. Abraham caminó y se encuentra ahora que cuando decide obedecer a Dios, se encuentra con una crisis. Cuando tú te determinas a seguir la visión que Dios ha puesto en tu corazón, te va a encontrar con una crisis, te va a encontrar con un estorbo. Pero el estorbo no es para que te detenga. El estorbo es para que aprenda a manejarte en el camino cuando hay estorbo. El estorbo es para desarrollar tu capacidad de enfrentar al enemigo. El estorbo es para fortalecer tu músculo para que aprenda a pelear. No te lamentes por el estorbo. Dale gloria a Dios por el estorbo, porque eso es lo que te va a fortalecer y va a aprender a pelear y vencer al enemigo. Aleluya. Si hay un estorbo en tu vida hoy, dale gloria a Dios, porque di ahora voy a aprender a vencer. Porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos campeones. Pero somos campeones porque tú venciste el obstáculo que había en el camino. O si no, pregúntale a David. Todo el mundo tenía miedo. Y había un gigante, un hombre de 10 pies, gigante. Todo el mundo estaba amilanado, temblando, hasta el rey Saúl. Pero David se determinó y dijo: ese obstáculo lo quito yo, porque quien está en mí es más grande que todos los obstáculos que hay aquí en la tierra. Y le cortó la cabeza a David y lo constituyó en un rey para establecer el reino. Todos los obstáculos te van a llevar a ti a establecer el reino de Dios cuando tú vences. Se lo repito de nuevo: todos los obstáculos, todos los estorbos, si lo vence, te califican para tú estar preparado para establecer el reino de Dios en la tierra. Abraham ahora se encuentra en una crisis de hambre, necesidades latentes. Cada vez que salimos a hacer la obra de Dios, nos encontramos con necesidades de todas índoles. Aquí hay necesidades de mudarse de un aire, faltan bocinas. Hay necesidades. En tu casa hay necesidades. En tu vida hay alguna necesidad que tú necesitas resolverla. Y eso va a provocar una tormenta de pensamiento, una tormenta letal de tomar decisiones para mejorar esa crisis. Pero tienes que ponerte en la brecha de Dios para que Dios te indique cómo mejorar la crisis. Porque si te lleva de los pensamientos
de ese flujo de pensamientos que están imbuidos, influenciados por el maligno, puede tomar una mala decisión y abortar el plan de Dios en tu vida. Abraham se movió a un pueblo que él no debió moverse. Se llevó de la crisis, como pasó con Noemí y el esposo. Se movieron de la casa de pan. Dice la Biblia que había en Belén, y hago un paralelo ahí. Y vieron una crisis, vieron la circunstancia, vieron el estorbo. Dios no quiere que tú veas el estorbo, sino que lo veas a Él, para que te mueva en base a su voluntad y su propósito. Aleluya. Abraham vio la crisis y era un hombre de Dios, y se mudó a un lugar que él pensaba que era de bendición, y se mudó a Egipto, y ahí se le llamó otra crisis, segunda etapa. Esa etapa le sirvió para que Dios se le revelara al faraón, porque en cada movimiento tuyo, en cada paso que dé, sea en oscuridad o en tinieblas, Dios le sacará provecho. Por eso es que el apóstol Pablo dice que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas, no algunas, todas. Cualquier cosa que esté pasando, dale gloria a Dios, porque será para bien. Batalla mental, lucha, crisis, ataques, incertidumbre, todo va a obrar para bien, porque Dios está preparando tu corazón. Dios está preparándote para que le represente dignamente en la tierra, porque hay dos condiciones donde Dios la habilita para que tú lo representes, que es la condición de establecer el reino de la tierra, donde Él anhela que tú seas bendecida y bendecido. No con la teoría de la prosperidad. Ya está establecido que las bendiciones te van a seguir cuando tú lo sigues a Él. Eso está establecido, es una ley. Y hay una ley de salvación que fue dada en la cruz del Calvario. Murió, y por su gracia, cuando tú crees, tienes la vida eterna garantizada en el cielo. Pero necesita un trabajo aquí también en lo que llega a la vida eterna. Antes la iglesia estaba luchando por la vida eterna, y todo lo que había en la tierra era mundano, era pecaminoso y no hacía nada, y por eso el Satanás ganó terreno. Y hoy la iglesia está sufriendo de haber abandonado el cine, de haber abandonado las grandes empresas, de haber abandonado el gobierno, porque se dio cuenta que necesitamos vivir bien aquí. Se dio cuenta que necesitamos andar montados. Se dio cuenta que necesitamos un aire acondicionado. Se dio cuenta que necesitamos ayudar a los pobres, pero necesitamos recursos para hacer todas estas cosas, y para alcanzar los recursos hay que hacer algo. Pero nosotros entonces nos abandonamos el lugar donde estaban los recursos. Pero hoy Dios está llamando a sus pueblos, a sus hijos, a levantarse como gigantes, como hombres y mujeres de Dios, a tomar su posición. Porque Dios te ha dado una identidad. Dios te dio una posición de ser su hijo, de ser su representante aquí en la tierra. Y un representante es un representante diplomático, un embajador de Cristo aquí en la tierra. Y un representante diplomático tiene credenciales de inmunidad y de seguridad y de protección, y es calificado para dignamente representar a su jefe, a su gobierno, a su presidente en la tierra. Y Cristo te ha conferido el poder. Pero una palabra, que es lo que quiero traer hoy, cambia tu mente. Y lo que estoy diciendo es, no es un asunto de que se quede superfluo